informarte aquí en MAP TV. Estamos de regreso en MAP TV y ha llegado el momento de su segmento Frente a Frente. Recibimos en los estudios de MAP TV, bueno, voy a dejar que sea esta cápsula informativa que dé la introducción de nuestro invitado del día de hoy. Adelante. MAP TV se complace en recibir a Pavel Ernesto Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es dominicano, licenciado en Economía en INTEC en 1988, cuenta con maestría en Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica en 1994 y con doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst en 2003. Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, trabajó como investigador en el CIECA, un grupo de reflexión económica de la República Dominicana, y como director de investigación de CRAES, una red regional de América Latina y el Caribe para la investigación social y económica. También se desempeñó como asesor económico del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana. Fue oficial a cargo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas y fue coordinador de investigaciones de la Oficina de Desarrollo Humano, ODH, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la República Dominicana. Fungió como profesor investigador del INTEC, adscrito al Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. Su trabajo académico se ha concentrado en temas de comercio internacional, política comercial, desarrollo humano, política social y de desarrollo rural. Sus trabajos han aparecido en publicaciones académicas de diversos tipos y también se ha desempeñado como docente en universidades de la República Dominicana, Centroamérica y en Estados Unidos en la Universidad de Massachusetts Amherst. Recibimos en los estudios de MAP TV al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gran placer. Bueno, pues gracias por estar aquí, aceptar esta invitación en MAP TV. Para nosotros es un placer recibirte por primera vez en nuestra casita. El placer es mío. Muchas gracias al MAP. Tú sabes que este programa tiene el objetivo de acercar la administración pública a todos los ciudadanos dominicanos, así que nos gustaría empezar hablando sobre cuáles son esas funciones y competencias del Ministerio de Economía. A mí me gusta decir en pocas palabras que el rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es poco conocido, Sí. es darle calidad a la política pública. Esa es la misión. ¿Y cómo le damos calidad a la política pública? A través de la planificación. Claro. Lo que no se planifica queda mal. Y si queda bien, yo suelo decir, es por una chepa. Suerte. Hay que hacer las cosas bien, hay que saber a dónde usted quiere llegar y cómo quiere llegar a ello, qué recursos necesita, qué procesos necesita articular y cómo trabajar con todas las instituciones para lograr ese objetivo. Entonces, si usted quiere reducir la mortalidad materna, usted tiene que saber qué necesita y trabajamos con el Ministerio de Salud y con el Servicio Nacional de Salud para saber qué intervenciones tiene que hacer, qué metas quiere lograr, cómo lograrlas y cómo articular los esfuerzos, digamos. Entonces es una gran área de rectoría del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la planificación. Claro. Pero también tenemos la rectoría de la cooperación internacional. Nuestra misión en este caso es lograr que los recursos que recibimos de la cooperación internacional vayan en la dirección que queremos, que no dupliquen esfuerzo o que no, la cooperación no vaya en una dirección distinta a lo que queremos lograr. Pero también tenemos la rectoría de las asociaciones sin fines de lucro. Esto permite que el trabajo de la sociedad civil vaya en línea con el trabajo del Estado. Claro. De hecho, la sociedad civil recibe recursos públicos, recursos del gobierno, para hacer trabajos, especialmente en los territorios, trabajo de carácter social, protección del medio ambiente, cuidado de niños y niñas y envejecientes. Entonces procuramos que lo que ellos hagan vaya en línea con lo que está haciendo el gobierno y no se dupliquen esfuerzos. Pero también tenemos más recientemente la rectoría del ordenamiento territorial. Es decir, la República Dominicana ha crecido mucho, pero lo ha hecho de manera desordenada. Es por eso, por lo que cuando hay una lluvia, pues se inundan nuestros barrios, sí, o se arruinan nuestras plantaciones. Entonces, tenemos que ordenar el crecimiento territorial. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha sido designado con la responsabilidad
de servir de ente rector del desarrollo territorial, del ordenamiento de la actividad económica para que cada cosa vaya en su lugar, y en eso apoyamos a los gobiernos locales, Sí. a los ayuntamientos, a los distritos municipales. Entonces, como se ve, nuestro cliente es el gobierno. Trabajamos con las entidades públicas. Nosotros decimos frecuentemente, nosotros no ponemos un blog, nosotros no ponemos una inyección, no damos una clase, Claro. pero hacemos que el trabajo de las entidades públicas, tratamos de hacer que el trabajo de las entidades públicas sea de mayor calidad para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. Eso, en pocas palabras, lo que hace el ministerio. Qué bueno que usted mencionaba la parte de los gobiernos locales y de los ayuntamientos, porque estuve leyendo sobre el Fondo de Cohesión Territorial. Háblenos un poco sobre eso. El Fondo de Cohesión Territorial es un fondo que lo mandó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ok. La Estrategia Nacional de Desarrollo partió del diagnóstico correcto de que había una fragmentación del territorio, en el sentido de que en la República Dominicana veíamos un aumento en el nivel de vida, pero había territorios clarísimamente muy rezagados. Entonces el territorio se estaba fragmentando. Y la idea es cohesionar al país, cohesionar los territorios, que las brechas entre unos territorios y otros sea la menor posible. Entonces la Estrategia Nacional de Desarrollo mandó a crear un fondo que se llama, hemos denominado, el Estado denominó, el Ministerio de Economía en su momento denominó el Fondo de Cohesión Territorial. Ok. Este fondo lo que procura es apoyar las inversiones de los gobiernos locales, de los municipios y de los distritos municipales. Que la gente no sabe que ustedes tienen mucho que ver con la edificación de funerarias, por ejemplo, en los Correcto. municipios. Entonces seleccionamos a los municipios más pobres del país Ok. y les apoyamos en la construcción de infraestructura básica para dotar de servicios municipales que no tienen, aceras y contenes, o funerarias, cementerios, El presupuesto no le da, realmente. cancha deportiva. Tienen un presupuesto tan pequeño. Sí. Entonces, en el ministerio hemos recibido unos pequeños fondos del gobierno que nosotros transferimos a los ayuntamientos. Son Muy los bien. ayuntamientos los que los ejecutan, pero bajo la supervisión del ministerio, y estamos transformando la calidad de vida en los 50 municipios y distritos municipales más pobres del país, construyendo o dotando de fondos a los ayuntamientos para que construyan infraestructura crítica. Nosotros tenemos la esperanza de acrecentar este fondo Sí. para fortalecer Es muy necesario. la capacidad de los ayuntamientos, pero también del tejido económico de esos territorios para elevar la calidad de vida de la gente. Qué bueno que tocas esa parte, Pavel, porque realmente es muy importante ese apoyo y que por parte del gobierno central, que es tan amplio, pueda también distribuirse en los gobiernos locales y en los municipios. Así Tú sabes es. que existe una percepción de que el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto trabajan en conjunto en algunas formas, y muchas veces las personas dicen que puede hasta suprimirse las funciones de uno y otro. ¿Cuáles son esas grandes diferencias entre esas tres entidades? Ok. El Ministerio de Hacienda, en sentido amplio, procura porque los balances fiscales se respeten. Es decir, que si tiene una meta de gasto total de cierto nivel, que ese gasto no pase de ese nivel para que el déficit público no crezca más de lo que estaba supuesto a crecer, Claro. en una situación, digamos, normal. Esa es la responsabilidad del Ministerio de Hacienda en su conjunto, velar porque el balance fiscal sea un balance adecuado y distribuye los recursos de manera que se logre eso. Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces, luego, en la dirección de presupuesto, su función es vigilar porque la gente, es asignar los fondos concretos y vigilar porque se hagan los desembolsos en los tiempos adecuados y que los montos no sobrepasen los montos inicialmente, pero tampoco que queden por debajo de lo inicialmente Aprobado. planteado. Ok. El Ministerio de Economía trabaja muy de cerca con la Dirección General de Presupuesto para que los fondos que asigna esta Dirección General de Presupuesto vayan en línea con el plan, con los planes. Hay un Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de gobierno, digamos, o el plan de Estado, que viene del programa de gobierno que presentan los partidos políticos. Aquel partido político que gana las elecciones tiene un programa de gobierno, y ese programa de gobierno se convierte en un plan, que llamamos el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de Sí. 4 años. Y ese plan plurianual tiene una concreción en las entidades que se llama el Plan Estratégico Institucional, que dice qué va a hacer cada institución, y el plan es el que va a hacer el gobierno en su conjunto. Entonces nosotros, nuestro rol junto con la Dirección de Presupuestos es hacer que cada vez más los recursos presupuestarios vayan donde dice el plan.
Claro. de tal manera que el dinero vaya en línea con los objetivos de bienestar para la gente. Si usted no pone el dinero donde dice el plan, el dinero se gasta mal. Sí. Y si tú no tienes plan, entonces no sabes para dónde vas. Entonces la idea es alinear estas dos cosas de manera progresiva. Entonces estamos trabajando muy de cerca con especial atención a lo que llamamos los programas protegidos y los programas priorizados, que son una parte muy importante del presupuesto total del Estado. Desde el Ministerio de Administración Pública se está trabajando mucho con la nueva EDI, de la evaluación de desempeño institucional, y cómo ese gasto público se debe distribuir de la mejor manera, se debe crear ese plan plurianual que cuando estábamos en temporada de elecciones y de los candidatos y todos los partidos políticos, esa estrategia, todas esas promesas de campaña se convertían en políticas públicas y se deben convertir también y formar parte de la nueva EDI. Cuéntenos un poco sobre eso, cómo se trabaja eso desde el Ministerio de Economía. Bueno, estamos trabajando 4 instituciones de manera muy cercana. El Ministerio de la Presidencia, Sí. el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, articulando esta estrategia de desempeño institucional, Sí. o EDI. ¿Qué es lo que procura hacer esto? Lo que procura es que las instituciones saquen buena nota o saquen mala nota, dependiendo de cuánto cumplen los objetivos institucionales que se han establecido. Claro. Hasta el momento, lo que digamos la buena nota o la mala nota la sacaban las entidades, las personas. ¿no? Sí, claro, era por servidores públicos. Los servidores públicos. Ahora lo que tratamos es que no se limite a los servidores públicos individuales, de que si usted hizo un buen trabajo en su función o no hizo un buen trabajo en su función, sino más bien que sea la institución Claro. la que sea evaluada. ¿Y cómo la evaluamos? En función de los objetivos que esa institución se planteó. Si es el Ministerio de Salud, estamos evaluando si el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Salud cumplió con los objetivos de reducir la mortalidad materna, Muy reducir bien. la mortalidad infantil, contribuir a prevenir las enfermedades transmisibles como el dengue. Entonces, dependiendo de los resultados que se logren para la gente, para el bienestar de la gente en concreto, entonces premiamos a las instituciones y a las personas o no las premiamos. Entonces estamos subiendo la vara, estamos siendo mucho más exigentes. Las instituciones públicas tienen que cumplir con los objetivos a los que están llamados, que es llevar bienestar para la gente en materia de salud, en materia de educación, de infraestructura pública, y no quedarse en el nivel del desempeño individual de las personas. Claro, por supuesto. Entonces, esa es la forma en que ponemos el dinero a rendir. Esa es la eficiencia del gasto, que es que siempre habla el presidente Luis Abinader. Yo quiero hablar sobre proyección económica. Hemos tenido una proyección importante, hemos tenido un crecimiento económico importante en nuestro país en los últimos años, es algo que debemos reconocer. Sin embargo, hay una brecha de desigualdad social importante y que muchas veces la gente dice, el país va creciendo, pero en mis bolsillos eso no se nota. ¿De qué manera se trabaja eso desde el Ministerio de Economía para que esa brecha de desigualdad social cada vez más se vaya reduciendo? Primero lo que hacemos es relevarla, destacarla, que esté a la vista de todo el mundo con datos, con números. Claro. Publicamos información continuamente, estudios, esa es otra cara del Ministerio de Economía. Para nosotros ayudar a hacer buena política pública tenemos que tener buenas investigaciones, Sí. buena información, buenos datos, y el Y tú viceministerio eres un de hombre a Análisis, eso, de estadística. de ahí vengo, sí. Tenemos que revelar la realidad, Claro. mostrarla, analizarla, y a partir de ahí entonces contribuimos a formular políticas públicas que nos permitan actuar en la dirección correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos precisamente con las entidades públicas con ese enfoque, con el enfoque de reducir las desigualdades. Si hablamos de mejorar, por ejemplo, los empleos, bueno, nos enfocamos con las entidades públicas que tienen que ver con eso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Ministerio de Agricultura, entidades que tienen que ver con servicios específicos, Claro. y con el Ministerio de Educación, porque es o las entidades de educación, porque es las que forman los recursos humanos Por supuesto. para mover la calidad de los empleos hacia arriba. Entonces, cuando usted mueve la calidad de los empleos hacia arriba, entonces reduce la brecha de desigualdad. Si hablamos de educación y de brechas de educación, todavía hay gente que no recibe servicios educativos. Bueno, priorizar aquellas áreas en donde precisamente hace falta
más educación, donde se ven brechas, donde los niños y las niñas por alguna razón no están asistiendo a la escuela. Asumimos que todos los niños y las niñas asisten a la escuela y aunque en sentido general es así, hay todavía ciertas zonas, ciertos territorios y ciertas poblaciones que no van a la escuela. Sí. Si hablamos de agua potable y saneamiento, un claro componente para mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando no hay agua, no hay calidad de vida. Sí. Cuando el servicio de agua es precario, no hay calidad de vida. Entonces trabajamos con las entidades del agua para que sus esfuerzos vayan dirigidos precisamente donde el servicio de agua es más precario o donde no hay servicio de agua. Entonces es orientar a la política pública para mejorar la calidad de los servicios públicos, mejorar la política pública en la perspectiva de reducir las brechas entre poblaciones, entre hombres y mujeres, entre zona rural y zona urbana, entre zonas rurales, urbanas aventajadas y zonas urbanas desaventajadas, entre jóvenes y adultos, entre envejecientes y personas adultas. Claro, por supuesto. En esa orientación es que nosotros trabajamos. ¿Y existe ese tipo de enfoque sectorizado en nuestro país? Ese es nuestro esfuerzo. Obviamente hay desniveles, hay instituciones que están más avanzadas que otras en ese enfoque, pero el esfuerzo nuestro es empeñarnos en que eso se logre, que tengan esa perspectiva de cerrar brechas sociales. ¿Cuáles son esos avances que hemos tenido como institución del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Bueno, el trabajo con las instituciones de agua yo creo que ha sido una parte Dígase muy la importante. CAS, el INAPA. Todas las prestadoras. Bueno, primero hay que recordar, el agua es toda el agua, no es solo los servicios de agua potable y saneamiento. Primero, el acopio de agua. Claro. Es decir, las infraestructuras que almacenan agua como las presas o el almacenamiento subterráneo que se extrae a través de pozos. Entonces, trabajamos con esas instituciones fortaleciendo la capacidad que tienen para generar proyectos de infraestructura de calidad que permitan acopiar agua. Eso es un proceso de años, de 20, 30 años, como lo dice el Pacto por el Agua. Luego, que los servicios de agua potable y saneamiento mejoren y que se enfoquen en las poblaciones en donde precisamente hay más población sin servicio. En materia de servicio de salud, que las infraestructuras se construyan allí donde son precisamente más precarias. Entonces tú lo tomas así uno a uno y vamos contribuyendo a que se enfoquen cada vez más en las áreas más desfavorecidas, en las áreas donde hay más problemas. Pero también trabajamos temas más estructurales, por ejemplo, la reforma del sector agua. Es decir, no estamos hablando solamente de los servicios que puede ofrecer el INDRI o la EGI acopiando agua o las CORAS dando los servicios de agua. También hablamos de reformar el sector agua, de tal manera que tengamos una gobernanza del agua que no la tenemos. No hay, porque no hay una entidad que gobierne toda el agua. Es un concepto nuevo en la República Dominicana y por eso estamos promoviendo la ley de agua. Que existe en otros países, incluso de la región. Que existe una autoridad del agua que dice cuáles son las políticas para hacer uso del agua, cuánta agua se tiene que mantener en los ríos o en los afluentes o en los repositorios de agua para que la vida sea posible, la vida en los bosques, la vida acuática, cuánta agua debe ir a riego, cuánta agua debe ir a los servicios de agua potable y saneamiento, cómo debe trabajarse la disposición de las aguas servidas. Tiene que haber una autoridad que gobierne todo eso. Y además ponerle precio a todo eso. Es decir, decirle, miren, ustedes por riego van a tener que pagar tanto para poder mantener la infraestructura. Ustedes, las CORA, tienen que pagar tanto por el agua y además contar el agua. Porque uno de los graves problemas que tenemos es que no la contamos, no sabemos cuánta agua proveemos. O lo hacemos de manera muy esporádica y no sistemática. Entonces, dar una estructura. Y en momentos como ahora de cambio climático es muy importante. De cambio climático y de creciente estrés hídrico. Eso es para poner un ejemplo. Pero también trabajamos en la reforma de la seguridad social. ¿Cuáles son los cambios que tiene que hacerse en la seguridad social para que la seguridad social sea lo que está llamado a ser, que es una entidad de cohesión social, de integración social, que todos nos sintamos protegidos por la sociedad y por el Estado en nuestros momentos más difíciles, cuando caemos en enfermedad o cuando ya no tenemos capacidad para trabajar y pasamos al retiro, a la pensión. También contribuimos en esa dirección. Ahora que se habla de reforma de los impuestos, bueno, ¿cómo podemos recaudar más para poner al Estado en capacidad para atender los problemas más importantes? Pero ¿quién debe pagar
más quién debe pagar Eso menos. es muy interesante, Pavel. Mira, yo voy a dejar esa pregunta, él no se me va a ir, porque aquí vamos a hablar de reforma fiscal. Yo sé que usted está esperando ese momento. Nos vamos a una pausa, Pavel Isa continúa con nosotros. Tenemos también preguntas del público, espero que estés preparado. Con mucho gusto. Y luego volvemos con más contenido aquí en MAP TV. No se mueva. Para informarte aquí en MAP TV.